el templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 4. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11. En el monte de Sión está puesta la esperanza bíblica profética. El atrio que está fuera del templo es el atrio de los gentiles, así denominado por el Señor en su palabra. Los 2 testigos son Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, la Torá y el Talmud, el Tanach. Durante 5 años estarán vigentes con el templo, y luego el gobernante mundial que quiere sentarse en el templo, matará a estos testigos, quitará su vigencia, y las naciones se enviarán regalos y entonces Israel, según una interpretación, verá, que ha confiado en un falso Mesías y que el templo físico no es la clave, sino aquel que es el templo vivo que una vez derribado fue levantado al tercer día. Lean el resto del capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando Juan recibió revelación sobre los eventos por suceder, con referencia al templo, su medida, que los gentiles hollarían la ciudad santa y que no midiese el atrio o patio que está fuera del templo, hacía alrededor de 20 años que el templo de Jerusalén había sido derribado por las tropas romanas. Nos podemos hacer una idea de lo que sentiría Juan al recibir estas revelaciones, y lo que sentirían las iglesias que las leyeran cuando se anunciara aquí un templo que no estaba, lo cual daba a entender que se trataba de un templo futuro, el cual todavía a fecha de hoy, casi 2000 años después no se ha construido, aunque ya está todo preparado para ello. Bien podría tratarse de un templo del cielo o ese templo se construirá para cumplir la profecía final, o como muchos piensan que el que se construirá refiriéndose al templo de Ezequiel 40 en adelante, también es el templo del milenio. Sobre el templo de Apocalipsis 11, el versículo 19 nos dice que el templo estaba en el cielo, se refiere al templo del cielo, antes del nuevo cielo que es modelo del que se hace en la tierra, pero sin los sacrificios, pues el Cordero de Dios es Cristo. La existencia futura de un tercer templo para la restauración de la ley de Moisés por parte de los sacerdotes de Israel, sería el último evento por el cual Adonai mostrará al pueblo de Israel que sin su Hijo Jesús no hay salvación ni paz, y que Él ya vino y murió en la cruz hace casi 2000 años. Que su Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de judíos y de gentiles. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11. Pero este no es el estado definitivo para la eternidad, con un templo con funciones del Antiguo Testamento. Sino que la palabra nos dice, que vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra, a la que viene la nueva Jerusalén en la que no hay templo. 22. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21. Por otra parte salta a la vista que los tiempos que vivimos, son ya anunciados en la Biblia como unos tiempos en los que se levantaría un poder gobernador del mundo, enemigo del Señor, de todo lo que el Señor dice en la palabra, y opuesto a la moral de Dios. El laicismo radical en el que todos los gobiernos del mundo, están envueltos hacia una sociedad anticristo, la inminente guerra de Oriente Medio, que debe incluir la destrucción de Damasco, la lucha por el monte del templo para la construcción del tercero templo de Jerusalén, todas las naciones que la rodearán, Zacarías 12 y 14 la batalla de Armagedón, y todo esto llega hasta el tiempo en que, como muchos auguran, las mezquitas serán destruidas, porque son las que pisan el monte del templo en un lugar, que según algunos eruditos en el tema, es donde estaba el lugar santo. Fuera estaba el patio de los gentiles. Durante años los túneles excavados debajo del monte del templo, según el temor de muchos, harían que la solidez del lugar caiga, quizá en un terremoto que desplomará las mezquitas. La abominación desoladora. Mateo 24, 15, Marcos 13, 14, que aporta el dato. Puesta donde no debe estar, es otra clave sobre el templo.
Siempre se ha interpretado identificándolo con la estatua pagana que los romanos pusieron en el lugar del templo tras el 70 después de Cristo. Sin embargo, la interpretación bien podría ser que la abominación se cumpla porque se construya el templo en el lugar equivocado, pues dice el texto, puesta donde no debe estar. Según las diversas hipótesis para la construcción del templo, un estudio ubica el templo en el mismo lugar que la cúpula de la roca, la famosa construcción con la cúpula de oro que se ve en todas las imágenes de la ciudad. Otra la ubica al norte, Kaufman, que indica que el lugar del templo está intacto y hay posibilidad de construirlo, dejando en pie la cúpula y la mezquita, en la zona llamada el atrio de los gentiles, que está fuera del templo y que además también puede comprender el templo de Ezequiel sin las murallas exteriores, que bien podría construirse en 2 etapas, etc. Una vez que veamos que Israel comienza a construir el tercer templo, el tiempo de los gentiles se habrá cumplido. Pero esta propuesta presenta un panorama confuso con 2 templos de 2 religiones, y habrá quien piense en una catedral en el extremo sur. La tercera hipótesis ubica el templo al sur dejando el norte libre, pero coincidiría con la mezquita de Al-Aqsa. Jerusalén será dejada a los judíos, la iglesia habrá llegado a su fin en la gran comisión, los que tenían que salvarse habrán aceptado a Cristo, y el último tiempo será para los judíos, para reconciliarse con Dios recibiendo al Hijo de Dios como el Mesías, quien viniendo en las nubes les librará de la destrucción que todas las naciones habían planeado contra Israel en la batalla de Armagedón. Estamos en la transición entre el tiempo de los gentiles y el de la conversión de Israel. El fin del tiempo de los gentiles implica que el monte del templo de Jerusalén ya no sería pisado por ningún gobierno, etnia, ni religión más que por los judíos. Hoy son los musulmanes, que son gentiles, los que pisan el monte del templo. Esta situación para algunos no tiene otro fin que la destrucción de las mezquitas y el dominio de este lugar santo por los judíos. Según algunos estudiosos del tema, el templo de Ezequiel se construirá durante los 1000 años. Ezequiel 43, 12 dice que el recinto entero será santísimo, por lo que no puede haber mezquita ni otra cosa, todo para el templo. El templo de Ezequiel es llamado por muchos el cuarto templo, pero hay una gran controversia porque establece de nuevo el sacrificio animal, que no puede estar vigente después de Cristo, y menos cuando venga a la tierra, ni para el milenio, estando Cristo, ni en el cielo, porque los que allí están son salvos. La última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 27 se cumpliría al estar de nuevo construido el templo. Las conversaciones para la paz en Palestina entran en una fase decisiva al tratar la capital del estado, o de los 2 hipotéticos estados, Jerusalén, un tema que nadie quiere abordar porque es incumplible. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, para lo cual ha de haber templo. 2 Tesalonicenses 2, 3, 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3 Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11. Expongo 2 hipótesis del tiempo de una generación. 1948 70 años igual 2018 La última semana de años de Daniel 9, 27 comienza en 2012, que son 7 años, ambos 2018 y 2012 inclusive. Si bien Israel recibía su tierra en 1948, no fue hasta la Guerra de los 6 días en 1967 que recuperó el control de Jerusalén. 1967 70 años igual 2037 La última semana de años de Daniel 9, 27 comienza en 2030.
1. Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Isaías 2.